que son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Hola, ¿cómo están todos y todas? Estoy aquí para darles la bienvenida en nombre del equipo de Cátedra de Historia Social General. Compartimos con ustedes la canción interpretada por Serrat, Caminante no hay camino, se hace camino al andar, elaborada sobre la base de un poema de Antonio Machado. Personalmente me encanta. Y vamos a compartir también una nueva clase que espero les permita aprender y caminar más seguramente por el camino que tienen por delante. Vamos, caminantes. Abordamos ahora el tema de transformaciones culturales entre fines del siglo XIX y primeras décadas del XX. Lo hacemos escuchando Preludio a la siesta de un fauno de Claude Debussy, músico que marcó estilo, sobre todo desde fines del siglo XIX y desde su Francia natal. Los invito a escuchar esta preciosa música completa cuando estudien esta clase. Se trata de un mundo complejo, de cambios vertiginosos, en donde surgen nuevos ideales, nuevas formas de pensamiento, nuevas organizaciones políticas. Europa continúa siendo el centro del mundo. Ustedes pueden distinguir su mapa en el margen izquierdo de esta imagen. Su población prácticamente se duplica, llegando a tener más de 400 millones de habitantes. Progresan las ciudades, ya que se da cada vez con mayor fuerza el auge de la vida urbana. Una vida urbana cuyas ventajas solo se reservan a los sectores más privilegiados. Se consolida además el maquinismo, surgen nuevos inventos y se consolida sobre todo el gran capitalismo que nosotros llamamos capitalismo financiero. Los principales centros de poder mundial, de poder económico mundial, van a ser Londres y París. Allí se crean numerosos bancos que pronto van a experimentar la competencia de los nuevos centros que van surgiendo y se fortalecen situados en Berlín y en Nueva York. La sociedad continúa estando segmentada. La aristocracia va a mantener su poder fundado sobre todo en sus propiedades latifundistas, mientras que la burguesía va a conservar su carácter diverso y en general, sobre todo la alta burguesía, va a tender a imitar los patrones y las formas de vida de aquella aristocracia. El proletariado, por su parte, va a continuar creciendo y va a formar parte de estas nuevas ideologías a las que hacíamos referencia y nuevas formas de organización que pretenden representar sus intereses. Entre esas corrientes de pensamiento que cobran nuevos sentidos, debemos mencionar al nacionalismo. Ese nacionalismo que a comienzos de siglo fue liberador de pueblos, adopta ahora un carácter xenófobo, exclusivista, discriminador, patriotero, proimperialista y militarista. Es decir, que eso lo podemos entender mejor con esta frase que insertamos de Charles de Gaulle, que dice: patriotismo es cuando el amor por tu propio pueblo es lo primero. Nacionalismo, cuando el odio por los demás pueblos es lo primero. También entonces podríamos hablar de un nacionalismo chauvinista que impulsa a nivel mundial la violencia y la exclusión.
Lo podemos comprobar en esta imagen que plantea la necesidad expansiva de Alemania, que se lanza a la conquista de nuevas colonias y enfrenta militarmente incluso a otros estados europeos, procesos que ustedes vieron a través de la paz armada. Además, también en el Extremo Oriente se desarrollan estas formas nacionalistas, xenófobas. En este caso estamos hablando de Japón, que sobre todo cuando derrota a Rusia exalta su nacionalismo, como así también la superioridad frente a la China. También se fueron fortaleciendo tendencias democráticas que impulsaron la ampliación del derecho a votar. Estos impulsos dieron lugar, en las primeras décadas del siglo XX, al establecimiento del sufragio universal. Sin embargo, diversos intelectuales criticaron los derechos dados al conjunto de la población, con excepción, por supuesto, de las mujeres. Y entonces, la democracia fue desviada por diversos mecanismos, como por ejemplo las elecciones indirectas. Esta imagen nos muestra que el voto es poder, pero que a través de la elección de representantes muchas veces ese poder se ve limitado o disminuido. Más allá del papel dominante de la burguesía a fines del siglo XIX, diversas manifestaciones compartieron críticas hacia el sistema capitalista. Dentro del socialismo debemos mencionar a distintas corrientes. Por un lado, el socialismo científico, liderado por Marx, que a partir de una interpretación racional de la historia, establecía que ésta se había desarrollado en base a la lucha constante entre las clases poseedoras y las clases explotadas. A través de la lucha revolucionaria se llegaría a la dictadura del proletariado y se eliminaría la propiedad privada de los medios de producción hasta llegar a la sociedad comunista. Asimismo, dentro del socialismo, debemos mencionar a otras corrientes, como las que dirigió Fernando Lasalle, para quien la conquista del sufragio universal garantizaría el dominio del sector proletario. Fue muy perseguido en la Alemania de Bismarck y finalmente sus ideas sirvieron para dar vida al Partido Socialdemócrata Alemán, que se inclinó por la lucha parlamentaria a través de un socialismo moderado. Por su parte, el anarquismo se fue separando cada vez más del socialismo y de Marx mediante ideas antiautoritarias y de rebelión contra toda autoridad, incluida la posible autoridad comunista. Es decir, que exaltaron la plena libertad individual, negaron la preeminencia o la existencia del Estado y promovieron acciones violentas, atentados, huelgas generales, etc. Los principales ideólogos anarquistas, hubo otros, fueron Proudhon y Bakunin. En cuanto al sindicalismo, este se expandió por todos los estados-nación del mundo en general a partir del modelo inglés de los trade union, que ya existían en la primera mitad del siglo XIX, pero que lograron fortalecerse a lo largo del siglo, utilizando como principal mecanismo de lucha el derecho de huelga y con la pretensión de lograr la disminución del horario abusivo de los trabajadores y el aumento de sus salarios. Fue Marx quien promovió la reunión y la unión de los trabajadores del mundo a través
de las llamadas internacionales. La primera de ellas se organizó en la década de 1860 y fue orientada por el mismo Marx. Fue perseguida en todos los lugares de Europa y debió disolverse. Escuchemos su música. La organización de Marx, como decíamos, se disolvió, finalmente se trasladó a Nueva York y no tuvo demasiada importancia. Esto dio lugar a la fundación, a fines de los años de 1880, de la Segunda Internacional. Sus miembros pronto se dividieron en dos sectores. Por un lado, los llamados revisionistas, que aprobaron la lucha parlamentaria, la lucha dentro del Estado burgués, y por otro lado, la tendencia revolucionaria que defendía la tesis que el capitalismo nunca se dejaría arrebatar el privilegio de dirigir la vida política de los estados. Y esto, entonces, demandaba la lucha revolucionaria de los sectores obreros. También estas tendencias van a dar lugar a lo que vamos a llamar la política social de la Iglesia. Esta política va a perfilarse, a definirse a partir de la encíclica del Papa León XIII, que se dicta en 1891 y que promueve salarios justos sobre la base de la Epístola de Santiago, planteando lo siguiente: sabed que el jornal que no pagasteis a los obreros que segaron vuestras mieses está clamando, y el clamor de ellos ha penetrado los oídos del Señor de los ejércitos. Esta es la Epístola de Santiago, y en ella fundó León XIII su planteo en torno a mejorar las condiciones de vida de los obreros. Todo ello dio lugar a la formación de distintos partidos y organizaciones católicas que procuraron defender lo que León XIII había preconizado con su encíclica. Escuchando la Rapsodia húngara de Liszt, vamos a comprobar que el mundo de las ideas se dinamiza en esta segunda mitad del siglo XIX. El positivismo continuó conservando y acrecentando su influencia, sobre todo a partir de la explicación de Comte acerca de la evolución histórica de la humanidad, con arreglo a un proceso rígido, inevitable y progresivo, y con la ley de los tres estados, el teológico, el metafísico y el positivo, que implicaba la culminación del proceso filosófico. En cuanto a el idealismo, va a crecer también y va a conjugar un conjunto de corrientes diversas, con enfoques alternativos, que en general tendieron a considerar al mundo y a la vida como armonía, como perfección, y exaltaron los valores de cada subjetividad. Para estas corrientes idealistas, el conocimiento solo existe a partir de la conciencia. Esto da marco al reforzamiento de un movimiento amplio llamado neorromanticismo e influenciado por el filósofo alemán Schopenhauer. Fue esencialmente un filósofo pesimista que cuestionó el deseo de inmortalidad de los seres humanos y propuso terminar con él. El neorromanticismo cruzó fronteras
y le dio más importancia a la representación de los sentimientos internos y reaccionó frente al naturalismo del siglo XIX. Se inició en Francia y Gran Bretaña, desde donde se expandió al mundo a partir de células locales que adoptaron rasgos particulares según la región. Este es un paisaje de uno de sus representantes, Eugene Bergman. Este movimiento neorromántico va a influir en distintas manifestaciones artísticas. Sus seguidores expresarán temor, por supuesto que valorarán experiencias sobrenaturales y apelarán a los arquetipos de junguianos como producto de una memoria colectiva que orientaba comportamientos cotidianos. También darán relevancia al ilusionismo semimístico del hogar y de la nación. Exaltarán los valores de cada nación. Aquí vemos algunas de esas expresiones en una pintura de Walter Crane. Va a significar un momento de crisis de la sociedad que se manifiesta en el arte y que va a condicionar la aparición de las vanguardias, de aquellas avanzadas artísticas que exponen una propuesta rupturista y radical y van a tener hacia el arte una actitud de responder a los sentimientos del artista antes que a la estética de sus obras. El inconsciente va a ser fundamental, por lo tanto, la reconstrucción mental de la obra, y que buscan provocar impactos en el espectador. El artista se siente incomprendido, es un bohemio, se compromete con valores contrarios en un mundo en crisis. Es responsable, además, de situaciones miserables y desafortunadas. Vive situaciones miserables y desafortunadas. Así, el poeta irlandés William Yeats podrá decir que comenzaba la rebelión del alma contra el intelecto, del alma y del espíritu contra la razón. Eso influye en las juventudes y vamos a dar, por razones de tiempo, solo un ejemplo, el de los Van der Vogel. Fueron un fenómeno liberador, una agrupación de jóvenes que huyeron hacia los bosques, que trataron de escapar a la vida familiar y su espíritu rebelde se plasmó en una estricta estructura jerárquica. Rechazaron, por supuesto, la monotonía de la vida urbana y abrazaron un misticismo espiritual interior. Este es el logotipo de estos Van der Vogel o pájaros errantes. Hermann Hoffmann fue uno de los promotores de los Van der Vogel, que, como les decía, manifestaron una libertad uniformada, jerárquica y marcial, y experimentaron un proceso homogeneizador, cuyos miembros se distinguieron por sus vestimentas y por su adhesión a la vida campestre, a la vida en los bosques. Aquí vemos a un grupo de Van der Vogels con guitarra y laúd en la mano. Practicaron la música como un escapismo de los valores que antes habían vivido con sus familias burguesas. En 1905 se publica El profesor Unrat de Heinrich Mann, que trata de la vida de un profesor muy rígido que cuestiona a sus alumnos y sus salidas nocturnas. Con el fin de impedirlo, él mismo va al cabaret al que iban sus alumnos y cae preso de sus propios deseos, de sus propias maneras que nunca
pudo haber previsto antes de estar enamorado de la principal figura de ese cabaret, que se llamaba Lola. El profesor Unrat inspira la película El Ángel Azul, cuyo director es von Sternberg. Se hace no solo en alemán esta película, sino también en inglés, aunque los críticos señalan que la alemana es muchísimo más superior que la inglesa, dado el tratamiento atmosférico con incidencia en los aspectos lumínicos, lo que ya toca al expresionismo. Es decir, que von Sternberg destaca la vida interior de sus personajes. Vamos a continuar con las profundas transformaciones que se producen en el mundo de las ideas y de algún modo en el mundo de las sensaciones y el inconsciente, las percepciones y el inconsciente. Aquí tenemos que hablar de Sigmund Freud, quien realiza estudios sistemáticos sobre el inconsciente, aborda los impulsos sexuales, aborda el erotismo, a través de una cientificidad empírica y a través de un enfoque clínico sistemático, ya que Freud se había recibido de médico a los 25 años y como ayudante de Charcot va a regresar a Viena, va a aprender y va a regresar a Viena para practicar sus ideas. Creador del psicoanálisis, movimiento que va a englobar distintas corrientes surgidas a partir del pensamiento de Freud. Es decir, que el psicoanálisis creado por Freud y practicado en distintos países con rasgos particulares. La Argentina fue uno de esos países que se adhirió a estas corrientes, pero sobre todo en el siglo XX. Este psicoanálisis, decíamos, permitió formar practicantes del inconsciente. Se trata de una disciplina distinta de la medicina, que trata patologías del alma. Acá están enumerados. Por supuesto que también trata estados límites diversos y cotidianos, cada vez más lo cotidiano. En particular, en los años de la pandemia, el psicoanálisis experimentó un avance y una expansión significativa en distintos lugares del mundo. A veces se asocia a tratamientos con medicamentos y estamos hablando ya del mundo de la psiquiatría. Las neurosis que Freud explicaba a partir de la represión de tendencias psicológicas y sexuales que el individuo reprime en su inconsciente. El método curativo que propuso Freud está fundado en la verbalización, es decir, que el psicoanálisis cura a través de la palabra e insiste en los traumas de la infancia y en la naturaleza sexual del trauma. El psicoanalista es un intérprete, explora el inconsciente, un inconsciente que explora a través de la asociación libre de todo lo que se viene a la cabeza. Y ese tratamiento abarca los sistemas de pensamiento, la organización clínica y la modalidad de transmisión del saber apoyada en la transferencia, que alude a la gestión de la relación psicoanalista y paciente. La terapia de la neurosis, entonces, insistimos, se produce a través del diálogo entre el paciente y el médico, siendo el paciente el protagonista, que tiende a identificar memorias soterradas. La interpretación de los sueños van a significar huellas del inconsciente, los lapsos lingüe freudianos. Es más, una de las principales
obras que ya anuncian las técnicas psicoanalistas, va a ser el estudio sobre la histeria, pero también la interpretación de los sueños, que salió publicada en el último año del siglo XIX. Las fantasías histéricas van a resultar así de la oposición entre las pulsiones sexuales y agresivas y los mandatos socioculturales. Van a resultar además de fuerzas interpersonales de amor y de odio. Este psicoanálisis freudiano va a influir en múltiples manifestaciones del espíritu como paradigma cultural que se va a ir imponiendo y va a ser tenido en cuenta, como ya vamos a ver, por distintas expresiones artísticas, por la filosofía, la historia, la sociología, la antropología, etc. Otras críticas a la racionalidad moderna surgieron a partir del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche es un filósofo alemán muy influido por Schopenhauer, pero que transita por caminos alternativos. O sea, ¿qué es lo que plantea Nietzsche? Nietzsche plantea la necesidad de vivir la propia vida, sin dejarse imponer códigos. De eso se trata para el filósofo alemán. En este sentido, se aleja de Schopenhauer porque no tiene un sentido trágico de la existencia. Incluso muchos han relacionado sus ideas con el nazismo que surge en la entreguerra, en la Alemania de entreguerra. Pero en realidad otros intérpretes lo han distinguido fundamentalmente de esta manera de pensar. Bueno, hemos escuchado, me doy el gusto porque personalmente me gusta mucho, la composición musical de Richard Strauss de 1896, que se llama igual que el libro donde Nietzsche expuso sus principales ideas. Así habló Zaratustra, afirma allí que Dios ha muerto, y esto puede interpretarse como una exhortación a no creer que alguien superior va a venir a ordenar nuestro mundo. Siguiendo la línea de las ideas que ya expusimos, para Nietzsche cada hombre debía generar y ordenar su mundo y entonces convertirse en esperanza para la humanidad, convertirse en lo que él llamaba, o Zaratustra llamaba, el superhombre. Es decir, un hombre que tiene voluntad de poder, una voluntad de poder que le va a permitir salir del rebaño, crear el superhombre que hay en cada uno de nosotros. Y esto siempre desde la reflexión personal y en soledad, negando
la moral universal, asumiendo riesgos y creando la necesidad también de superar la mediocridad. Los invito a reflexionar en silencio y en soledad con esta música de fondo acerca del siguiente párrafo de la obra de Nietzsche Ecce Homo, publicada póstumamente. Saquen sus propias reflexiones y anótenlas para que así las ideas de este gran pensador alemán que tanta influencia tuvo en el mundo, incluso en la actualidad, quede registrada de acuerdo a su propia interpretación. Nietzsche, Freud, influyeron, decíamos, sobre diversas expresiones artísticas. En lo literario, en el realismo, el naturalismo, el tremendismo, el simbolismo y el parnasianismo, que dieron escritores y poetas de gran talla, como en el caso de Hispanoamérica, Rubén Darío. Busquen en la red, infórmense y busquen además poemas de Darío o de algunos de los representantes de estas tendencias como Stendhal, Émile Zola, Charles Baudelaire, Rimbaud, el ruso Dostoyevsky y otros muchos más. Las flores del mal de Baudelaire, obra por la cual fue encarcelado, tuvo una decisiva influencia en todos los poetas y escritores a partir de entonces. Es el momento en que surgen las vanguardias, o sea, aquellos avanzados en las expresiones artísticas. Y en primer lugar, vamos a hablar de una corriente que se llama impresionismo a partir de la obra de Claude Monet, Soleil Levant, Impresión, que plasma cómo cada artista ve el mundo. Retrataba a los objetos de acuerdo a la impresión que la luz produce en la vista y niegan una supuesta realidad objetiva. Aquí vemos el sol naciente de Monet, uno de sus representaciones, y en este caso la otra. Van Gogh ya va a ser un pintor impresionista y post-impresionista, ligado al que vamos a entender. El expresionismo refleja el dolor de ese artista que se siente marginado, el impacto que genera en él la realidad y el afán por crear lo propio, no asumir lo dado, es decir, una libertad de cariz pesimista que valora el ser que se manifiesta antes que la obra, es decir, lo que se expresa, porque eso que se expresa implica y alude al coraje para expresarse. Entonces, se valora ese coraje desgarrador y eso es lo más importante. Y se puede valorar en todos los movimientos o observar que se van desarrollando a partir de entonces. Ese expresionismo destaca así la crisis interior, la tragedia del artista, una tragedia que a veces está llena de miseria, de angustia, de guerras. Aquí lo vemos en el grito de Munch, el hombre moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial.
Es decir, la realidad producía ese impacto del que hablábamos en los artistas y ellos se expresaban en forma desdibujada, a veces con colores fuertes y puros, generalmente con composiciones agresivas. Y volvemos a repetir, puede observarse en ellos la influencia del psicoanálisis, de la filosofía de Nietzsche y de la filosofía de Henri Bergson. Muchos movimientos modernistas, vanguardistas, estilos jóvenes se desarrollaron en el mundo. El Art Nouveau, los grupos que en Alemania y los países nórdicos se manifestaron, en Austria, en los países anglosajones, en Italia, en los Países Bajos, es decir, Holanda y Bélgica. Dentro de ellos hay un movimiento pictórico que es muy importante, los Fauves, que es un movimiento francés caracterizado por el empleo provocativo del color, como lo podemos comprobar en esta composición de André Derain, Puente sobre el Riu, de 1906. Matisse nos expone voluptuosidad, lujo, calma, alegría de vivir también, en el caso de Matisse. Es decir, una verdad inherente que separa del aspecto externo del objeto. La danza de Matisse es una de las composiciones que personalmente más me impactaron. Inspirado en el fauvismo francés, Kirchner funda con distintos estudiantes el grupo El Puente. Aquí podemos ver en una de sus pinturas los colores puros, el estilo que caracterizó a este grupo artístico. El Art Nouveau es muy interesante como movimiento artístico que se proyecta hasta las primeras décadas del 20 y se expresa en la arquitectura y el diseño. Aquí vemos la Casa Batlló de Antonio Gaudí, que no ignora la innovación industrial, pero valoriza la producción artesanal, las formas de la naturaleza. Es un movimiento ecléctico con creaciones originales, no solo en la arquitectura, sino en las artes gráficas y en otras expresiones artísticas. Otra obra de Gaudí que personalmente me impactó profundamente es La Sagrada Familia de Barcelona, obra que todavía está terminándose porque el artista no pudo hacerlo. Vuelvo a referirme al simbolismo en lo literario y en las artes plásticas, que reacciona contra el enfoque realista del impresionismo. Es decir, expresa el disgusto de los artistas, que buscan nuevos valores basados en lo espiritual. Crean una pintura no supeditada a la realidad, es decir, importa la vida interior del artista que rechaza la aglomeración, la actividad industrial, la degradación de la sociedad. Acá tenemos una de sus expresiones, El beso de Klimt de 1908. También estos movimientos vanguardistas inspiran al cubismo, que fue liderado por Pablo Picasso, cuya obra atravesó distintas etapas. El cubismo se caracteriza por formas geométricas y rompe con las tradiciones inspiradas en la naturaleza. Como vemos, las expresiones son diversas y sus cultores también lo son. Esos dibujos geométricos, como la mujer con mandolina de Picasso que vimos en la diapositiva anterior, buscan captar la realidad inherente, no la evidente. Kandinsky señalaba, los objetos ponen trabas a mi significado, y la consigna fue
lejos de la cosa, lejos de la materia. Volvamos al espíritu. Picasso expresaba: ¿qué cree usted que es un artista? ¿Un imbécil que solo tiene ojos si es pintor, oídos si es músico? ¿O una lira que ocupa todo su corazón si es poeta? Con eso está representando esa necesidad de exponer al artista a esa realidad inherente de la que hablábamos. También el futurismo, que es un movimiento artístico, filosófico, en el que después se va a inspirar el fascismo italiano, pero que en esta primera etapa se inspira en el cubismo y adopta como temas prioritarios el movimiento, la lucha, la fuerza, las máquinas, la audacia. Ayer murieron el tiempo y el espacio, decían. Tommaso Marinetti fue su figura más relevante y escribió el Manifiesto Futurista de 1909. Esta vanguardia artística, reiteremos, exaltó lo agresivo, el insomnio, el cachetazo, la guerra a las masas, y después fue una plataforma de inspiración para el movimiento fascista de Mussolini en Italia. También vamos a referirnos al movimiento Dada, que critica la idea tradicional de belleza. Tiene un sesgo provocador e irreverente. Valora al artista antes que la obra, como lo venimos señalando. Los que adhieren al movimiento Dada son críticos de la sociedad burguesa, de su racionalidad, de su propuesta de progreso indefinido. Valoran, en cambio, lo aleatorio. En 1919 se reúnen en París Duchamp, aquí vemos una de las obras de Duchamp, que es un urinario público, y dentro de ese manifiesto se sostiene que Dada no significa nada, que en realidad puede hacer referencia al comenzar a hablar de un bebé. Dada no significa nada. Tristan Tzara, otro de sus representantes, escribe: los dientes hambrientos del ojo cubierto de hollín de seda, abiertos a la lluvia todo el año, el agua desnuda, oscurece el sudor de la frente de la noche. El ojo está encerrado en un triángulo, el triángulo sostiene otro triángulo. Su poema se llama Agua salvaje y expresa la filosofía de este grupo. Frida Kahlo la hemos insertado acá en esta presentación, aunque ella negó formar parte de estos movimientos, pero sí fue una verdadera vanguardista americana. En el siglo XX vamos a observar la acentuación de la crisis del orden burgués. En la presentación del texto con que ustedes van a estudiar esta clase, de autoría de la profesora Constanza Tío Vallejo, nos señala que se trata de un mundo inestable en todos los órdenes vitales, incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Y siguen surgiendo nuevas vanguardias. El constructivismo soviético, por ejemplo, que exalta el espacio, el tiempo, la luz, las formas geométricas también, que fue valorado luego de la Revolución Rusa de 1917 e intentó llegar al pueblo. Hay una película inspirada en este movimiento llamada El acorazado Potemkin. Les recomiendo tratar de verla a través de Internet. En el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, vamos a mencionar a nuevas vanguardias. El surrealismo, por ejemplo, que se inspira en la interpretación de los sueños de Freud. Y esto se manifiesta en el, vale la redundancia, Manifiesto Surrealista de André Breton, que aparece en 1924.
Allí se expone la relevancia del inconsciente en el automatismo, el antimaterialismo del movimiento, el anticapitalismo. Es decir, hay que desarmar las automatizaciones que tenemos incorporadas, desarmarlas y, además, interpretar la libertad como un proyecto personal, como creación propia, sin asumir lo dado. Esto lo hemos visto ya a partir del postimpresionismo y del expresionismo. Otro de los que participan de este movimiento decía que diversos grandes poetas, literatos, etcétera, comparten los ideales del manifiesto surrealista, como Antonin Artaud, por ejemplo, como Federico García Lorca, que muere en el proceso de la Guerra Civil Española en manos de los franquistas. Era un mundo, dice André Breton, al que una desgracia tan atroz como la guerra no le había enseñado nada. Este movimiento se proyecta en las expresiones de masas y en objetos de uso cotidiano. Más adelante, el giro hacia el marxismo de algunos de sus miembros va a dar lugar a la ruptura del movimiento. El surrealismo inspira nuevos movimientos de jóvenes rebeldes, como es el caso de los jóvenes beat. Prefieren no adoptar la denominación periodística beatniks, y sí la de beat, que significa golpeados, porque beat es golpe en inglés. Lo inventa Jacques Kerouac y lo reivindica Ginsberg, un escritor cuyo poema, El aullido, aborda los avatares de estos jóvenes que no se sienten incluidos en esta sociedad. Es el mundo del estado de bienestar, como parte del proyecto burgués. Y entonces muchos de ellos, al no sentirse incluidos, tratan de expresar y sentir y percibir el mundo en forma intensa. Algunos toman el camino de las drogas inclusive. Se trata de una rebeldía cultivada, pero con mucha disciplina. Kerouac, por ejemplo, era capaz de encerrarse a escribir días de días. Así logra mucha trascendencia cultural. ¿A través de qué? A través de una escritura libre, una escritura sin ataduras, una escritura sin reglas más que las propias, sobre todo sin patrones retóricos y sin revisiones. Un gran escritor como Henry Miller señaló posteriormente: el lenguaje nunca se recuperará después de Kerouac. Es decir, que eran jóvenes anticapitalistas, antiautoritarios, y van a inspirar a muchas generaciones de jóvenes, como por ejemplo el movimiento hippie de los llamados años del amor, creo, en 1969, que se pronuncian en contra del modelo burgués de las telecomunicaciones, de las industrias farmacéuticas, de las industrias armamentísticas, que todavía continúan su camino ascendente. Este movimiento hippie era pacifista, defensor de lo ecológico, cuestionó las guerras, como la guerra de Vietnam, por ejemplo. También pudieron haber inspirado el llamado Mayo francés de 1968, liderado por Daniel Cohn-Bendit, en un momento de gran rebelión, cuando los estudiantes estimulan la toma de conciencia, la unión con el sector obrero, y difunden lemas como, por ejemplo, la imaginación al poder,
seamos realistas, pidamos lo imposible. El movimiento, en este proceso se denuncia la universidad burocrática, hay unión con los obreros y por supuesto que hay una intervención estatal que desarma el movimiento. Se entrecruzan en él lo social y se trata en realidad de un movimiento contradictorio, como señala Lenturén, cuya visión de futuro resultaba algo imprecisa y utópica. En América Latina los jóvenes también reaccionan y se someten a la represión del Estado. Observamos la matanza de Tlatelolco en México, en octubre del 68 también, y el Cordobazo y el Tucumunazo de 1969-1970 en nuestro propio país. Son movimientos complejos cuyo estudio no vamos a afrontar con profundidad porque no tenemos el tiempo necesario, pero que realmente nos tienen que desafiar para conocer de qué se trataba. El mundo de las ciencias también va a experimentar enormes progresos y se va a dejar de lado antiguas posturas, creencias, postulados científicos. En este sentido debemos hablar de los avances de la astronomía, de la química, de las matemáticas, de la medicina y sobre todo de la física, con esa gran figura que fue Albert Einstein, que contribuyó a que se abandone la idea del tiempo y el espacio que se habían sostenido hasta este momento. Es por eso que hemos colocado acá imágenes del gran Einstein, cuya idea del tiempo es relevante para nuestra disciplina, para la historia. Acá está también, y les queremos decir que vamos a subir al aula virtual link que los van a llevar a videos muy breves en donde se van a exponer las principales ideas de Einstein asumidas por la física, de la física cuántica, etc. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten de espinos, se oye la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Bueno, nos despedimos con esta nueva versión del poema de Machado, entendiendo que todas las expresiones culturales que hemos analizado brevemente en esta clase se producen en contextos de desilusión y crítica al mundo capitalista. Por eso nos parecía adecuado terminar con una frase de Viktor Frankl, que dice así: cuando nos hallamos en la problemática de no ser capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al enorme desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Viktor Frankl fue una víctima de los nazis, fue una víctima de los campos de concentración ideados por los nazis. Y separando las distancias entre lo que él expresaba ante ese horror, nosotros vamos a aplicar la frase a nuestras vidas y vamos a tratar de entender a través de ella a estos jóvenes que fueron capaces de cambiar el modo de hacer arte y emprender nuevos caminos, dejando a la humanidad un acervo cultural
enorme, decisivo, innovador. Espero que la clase les haya servido a cada uno de ustedes y como grupo de estudios. Nada más, nos vemos próximamente y se ven ustedes en sus comisiones de trabajos prácticos donde van a estudiar estos temas a partir de un texto que vamos a poner a su disposición junto a un mapa conceptual que elaboráramos y que también les va a permitir captar lo fundamental del tema que hemos desarrollado. Hasta siempre.